no la ves, no ves el aspecto ideográfico, el aspecto simbólico. Entonces el efecto de este lenguaje es que te va completando tu propio lenguaje y vas entendiendo aspectos de la realidad de manera mucho más profunda. ¿Me seguís? Es muy difícil entenderlo enseguida. Mañana vamos a hacer una introducción a este tipo de cosas. Creo que no crees. Eso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Really sorry. Yo no inventé ni el pulmón, ni el aire, ni el Padre, ni el Espíritu Santo, así que no te estoy vendiendo nada inventado por mí. Te estoy diciendo que cuando la Iglesia se conserva hoy, después de muchos siglos, la señal de la cruz no es una mera superstición, es un signo mnemotécnico para recordar relaciones profundas entre la cabeza, que es la causa, el corazón, de la proyección en el espacio, en el mundo emocional de la cabeza, y el nexo entre el corazón y la cabeza. Porque si tú no respiraras, no llegaría sangre del corazón al cerebro. Entonces, hay mucho más que Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay relaciones secretas del cuerpo humano con el cuerpo del cosmos, ejemplificadas en símbolos, en parábolas. Lo que la Cábala intenta descifrar son esas relaciones secretas entre el microcosmos, el cuerpo humano y el macrocosmos, el universo. Y por supuesto la Iglesia ha heredado muchos de estos símbolos que quizá no sepa leer o no sepa transmitir. Por ejemplo, habéis visto mucha pintura cristiana que hay una nube. Por ejemplo, a lo mejor en alguna iglesia, en una catedral, hay una nube y de pronto vais a encontrar este dibujo. Este dibujo es el famoso tetragrama o nombre de Dios, ¿no es cierto? Iota, Ei, Vav, Ei. Lo que está en la CEU de Urgel, en la CEU de Zaragoza y en muchas pinturas cristianas, ese famoso nombre de Dios. Pues estas tres letras, son estas tres letras de aquí. Esto se lee Yahvé o Jehová, pero esta primera representa al Padre, esta representa a la Madre y esta representa al Hijo. Porque el Espíritu Santo originalmente era ella. Entonces tenemos Padre, Madre, Hijo. Esto es la teología arcaica. Entonces, por lo tanto, el nombre de Dios es Padre, Madre, Hijo, más el resto del Espíritu que reencuentra en un regreso, en una metanoia, la fórmula completa. Porque esta fórmula completa después se convierte en la Edad Media en esta figura, que es la que estamos señalando al hacer la señal de la cruz. La iota, la vav, la hei y la he. Es decir, Padre cabeza, Hijo cuerpo, Espíritu Santo nexo entre Padre y el Hijo. Bueno, son cosas que no se pueden entender en 5 minutos, pero demuestran que hay una coherencia simbólica acumulada a través de los siglos, oscurecida, que la Iglesia en parte quiere guardar celosamente y no quiere comunicar, y que algunos, pues, dentro de la misma Iglesia, explicitan a través de poesía, por ejemplo San Juan de la Cruz, otros maestros, y que cuando se conoce estos lenguajes se siente uno gratificado, porque esos tesoros están ahí guardados para que nosotros podamos descifrar los símbolos, o recorrer el camino como quien recorre las piedrecitas de un bosque, ¿no?, para llegar a su origen. ¿Tú me querías preguntar algo? Intención de transmitir la fe, con esto de la transmitir mejor. Me parece gratificante. Un punto cardinal. ¿Por qué cree la Iglesia que el conocimiento le restaría poder? Que compartir el conocimiento le restaría poder. Recuerden que esta mañana dije que la Iglesia enfatizó el sufrimiento y estaba en contra de la alegría, porque la alegría te hace libre, el conocimiento te hace libre, y lo que la Iglesia, un aspecto de la Iglesia les interesó, la sujeción y la opresión. Y para poder manipular mejor también, ¿no? No puedo ya darte una respuesta, pero puedo asegurarte que en los primeros siglos esto se conocía. Más aún, si no se conociera esto, si no se hubiera conocido este lenguaje, digamos, poético, esotérico, hubiera sido imposible construir y constelar una comunidad de creyentes solo con la leña. Se necesita el fuego. Este es el fuego del Espíritu Santo. Este es el conocimiento que hace que las almas se enciendan.
Pero ahora estamos en un momento bajísimo y muy desgraciado, porque la iglesia no va a nadie, la iglesia solo conserva el rito, solo conserva este mecanismo, pero no sabe qué quiere decir en la mayor parte de los casos. Y sin embargo los tesoros están intactos ahí en los símbolos y en la forma. Es como si tú vieras una película muda, pero no te dieran el guión. Y este es el guión. El guión de cómo surgieron las cosas, ¿no? Hay más, hay muchas cosas interesantes y apasionantes. Y lo más curioso es que vosotros tenéis la fortuna, perdonadme la inmodestia, de que en 5 minutos estáis viendo el descubrimiento que a mí me llevó 20 años. Llegar a esto, a la relación del pulmón con el aire, la numerología, me llevó muchísimo tiempo. Porque para que un descubrimiento sea verdadero en este campo, tú tienes que tener muchas otras cosas constatadas antes, de una manera que para jugar al ajedrez tienes que conocer varias jugadas previas antes de poder hacerlo, ¿no? Hay muchas combinaciones que son un absoluto cul-de-sac, o sea, una absoluta vía muerta, pero otras combinaciones son absolutamente extraordinarias. No voy a contar todo hoy. Me gustaría... No, mañana es el día de la cábala. Sí, pero me gustaría que si alguno de vosotros tiene alguna otra pregunta o un comentario, que con muchísimo gusto. A veces las mayores evidencias tardamos toda la vida. Sí, sin embargo, en esta tradición, fíjate, en los estudios occidentales, ningún chico de 12 años, a menos que sea un genial en una escuela de medicina, puede ir a 5º año y dar clases a los de 5º. O sea, los estudios exotéricos, en el plano de conocimiento duro y externo, requieren una jerarquía, pero nosotros sabemos por los evangelios que Jesús tiene 13 años y está enseñando a los maestros. Hay una visita de Jesús a la sinagoga, se pierde, la Virgen lo va a buscar, está enseñando. Y eso lo ves hoy también en Israel, y también lo ves en el ajedrez. O sea, un niño de 15 años Sí, ¿os acordáis de aquel puede niño, ganarle a un maestro aquel niño que trabajaba tanto con la porque numerología esto y todo? tiene que ver con la combinación genética, tiene que ver con la intuición, tiene que ver con otro orden de cosas y con el orden espiritual, que sigue otra jerarquía que no es de abajo arriba, sino de arriba abajo. Pero a mí lo que me interesa es lo que esto suscita emocionalmente. Lo que suscita es que hay un ordenamiento transmitido a través de símbolos y de palabras, etcétera, etcétera, y de imágenes que realmente querían decir algo. Lo que querían decir es precisamente lo que simboliza el símbolo. Símbolo viene del griego y es un disco partido por la mitad. Se venden todavía en las joyerías, ¿no? Y los novios llevan la mitad del disco y la novia la otra mitad. Entonces, símbolón son dos cosas que estaban partidas y que se unen. Y cuando se unen, forman un cuerpo. Entonces, cuando tú conoces este descifrado de los símbolos, tienes la sensación de que algo se completa. Porque algo en tu interior te dice, sí, así es, claro, esa es la relación. O algo te dice, faltaba algo. En el momento en que faltaba, se llena. O sea, en el momento en que tú reconoces el hueco, ese hueco se llena. Es lo que yo quiero decir, que vives toda la vida pensando que falta algo, no sabes lo que, no sabes cómo, hasta que llegue ese momento que no puedes. Bueno, digamos, siempre faltará mucho más de lo que hay, porque nosotros somos incompletos y no podemos entender lo infinito, no podemos... Pero lo que es evidente es que este rompecabezas se te va armando con el tiempo y te permite entender cosas, la cábala permite entender botánica, zoología, o sea, permite entender muchas otras cosas en el orden de la cultura occidental, desde la música hasta la arquitectura, por estas relaciones. Hay 150 salmos, la mayor parte de los claustros medievales góticos tienen 150 columnas o 150 formas que marcan esos salmos, porque el salterio se lee y se leía rodeando el claustro para hacer la cuadratura del círculo. Y son todas cosas en las cuales está el platonismo primitivo, está la Biblia, o sea, toda la cultura occidental transmitida tenía un objetivo central, que era armonizar la mente. Independientemente de la teología, de si Jesús era Dios o Dios existe, son métodos de trabajo como los mandalas que hacen los tibetanos en el suelo, que son trabajos para armonizar la psique. Y para nosotros el hebreo es como el sánscrito, francamente condensa toda esta sabiduría. Más preguntas. Tú querías decir algo, ¿no? Te veo que estás así adelantada. Adelanto ni me retraso. Ella va a venir, ella va a estar mañana además en la cábala. Sí, tú hace tiempo que estás entrando. No, es que yo, en las categorías, bueno, en los centros de
no te entiendo lo que quieres Me decir. refiero que a lo que hablábamos antes, a la Iglesia no le interesa que la gente sepa, porque tú ya no necesitas intermediarios para que te comuniquen con algo superior, o contigo mismo la parte más elevada, o entonces el conocimiento está un poco oculto, pero hay que desvelar. Mirá qué interesante. Este es el famoso tetragrama, un nombre de Dios, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, y como el Espíritu Santo tiene entrada y salida, esta letra equivale a la H muda, a la G, esta, y se lee por supuesto en esta dirección, esta es aquella, como nosotros tenemos frente, la espalda no ve, miramos la mitad del Espíritu, la otra mitad está dentro, está atrás, entonces el trabajo es un trabajo de metanoia, de regreso a esta causa. Esta letra vale 10. Esta vale 5. Esta vale 5. O sea, los dos polos del Espíritu amados conducen al Padre. Pero no es esto lo interesante lo que quería señalar, sino que ¿qué veis aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué figura es esta? Es todo el misterio de la imagen y semejanza. Entonces, Adán está horizontal cuando lo hace Dios, pero cuando se hace a sí mismo pone a Dios en pie. Y de Eva no dijo nada. Impresionante, ¿no? ¿Eh? De Eva no se... No, perdón, es que esto, la mitad es masculino y la mitad es femenino. O sea, el tetragrama, este es Adán y Eva. Eva es simplemente otra revelación, la revelación de un lado de Adán. Por ejemplo... Dios, que eso me deja siempre tan preocupada, María José. Porque la traducción es pésima. Claro, porque es que hay que ver, encima, ser la costilla de Adán, es que es terrible. Eso es un desecho, es que dura es la vida para las mujeres. Eso sí, es importantísima la función de Eva, no vamos a hablar de eso. Ya. Capital, la divina presencia es femenina, el espíritu es femenino. Fíjate, en hebreo, esta letra, que es el Espíritu Santo que aparece aquí, es ella. Pero cuando esto se convierte al griego, el Ruach HaKodesh en hebreo femenino se convierte en neumagión en griego, que es neutro. Y después del neutro se convierte en masculino. Y así la tradición occidental tiene Padre, Hijo, Espíritu Santo, y lo femenino desaparece. En la traducción del hebreo al griego. Por lo tanto, cuando vas al original, recuerda que aparece la madre, el padre y el hijo. Y además, fíjate, esta vale 10, esta vale 5 y esta vale 6. 10 más 5, 15. 5 más 1, 6. O sea, esta y esta producen esta. Por lo tanto, tiene una lógica interna asombrosa, que es la lógica de la música, que es la lógica de la divina proporción, del ombligo. No hay que buscar otra cosa que armonía aquí, por supuesto, para los que creen en ella. Claro. ¿Qué hiciste así tú? No. Te impresionó, ¿no? Sí. Es muy impresionante, sí. Muy impresionante y además muy bello porque hay algo en nosotros que reconoce que esto tiene su razón de ser. Yo me alegro después de tantos años, creo que 3 veces lo intentamos, ¿te acuerdas? 3 veces y nunca teníamos un grupo suficiente para hacerlo. Sí, porque claro, no es un tema fácil. Yo tengo un grupo de 7 a 10 personas en Zaragoza, voy cada mes y medio, y en Madrid por 14 Hay 15 seguidores. personas voy, muy poco, pero son Pero hay unos fieles y además seguidores de nosotros hemos crecido juntos, ¿no? O sea, llevas trabajando 15 años con un grupo, imagínate, hemos crecido muchísimo, y en Palma de Mallorca también. Así que, bueno, espero que a lo mejor si tengo suerte en Vigo puedo volver otra vez dentro de 6 meses. Pero no es para mucha gente, porque uno tiene que estar un poco maduro con el tipo de pregunta que se formula y de búsqueda que hace para decir que esto es lo que me interesa. ¿Sabes ni siquiera un par de horas? Por la tarde podría. No, eso es solo por la mañana. Solo por la mañana. Bueno, estoy a perder todo. No te vas a perder nada, al contrario, va a ser una auténtica revelación para ti. Déjame decirte. No, ya, es que tengo una niña de pocos meses, de 19 meses. Claro, es difícil a veces. Sí, tráela. Entonces no vemos caras. Pero las dos conclusiones más rápidas que saco, si me interesa mucho más, es esto es una confirmación. Es que son un poco maneo, hay que decirlo. Son malos. Yo pienso que es triste. Se nos está negando algo que
Muy triste porque además cada vez que ha habido una persona que descubría algo parecido, mira, San Juan de la Cruz, la iglesia lo persiguió, Santa Teresa lo persiguió, después lo canonizan, después que han hecho su trabajo, pero en general la iglesia persigue esto. ¿Por qué? Y porque yo no sé si todas las iglesias persiguen, y además lo peor de todo es que nos siguen vendiendo la misma porquería, la película de Mel Gibson ahora. El sufrimiento de Jesús. ¿Por qué no el conocimiento que Jesús tenía para dar? Que sería liberador, que no sería sanguinoliento, no habría culpables, ¿no? Cada uno entendería lo que puede entender. No, sigue con la misma cantilena de sufrimiento, que yo pienso que es una estupidez, porque el mundo está tan lleno de sufrimiento que una gota más no le enseña nada nuevo. Pues sí, es verdad. Por favor, el tío se está forrando con los clavos de hierro que venden alrededor de la película. Es un hijo de puta, hablando mal y pronto. A él no le interesa vender los clavos con lo que va a hacer el negocio. Y la iglesia ha hecho eso. Entonces, mientras esto sea así, uno va a tener que buscar, como dice el Evangelio, golpea y te mirá, pide y se te dará. Pero por supuesto, muchas de las claves del Evangelio se entienden a partir de esta enseñanza secreta. Vale, entonces yo creo que hay sacerdotes que saben unos más que otros. Seguro, sin duda. Todos, Sí, hay claro. algunos que no llegan y no te pueden enseñar. Absolutamente. Yo he tenido experiencias, bueno, de sacerdotes y otros geniales. Entonces, yo sé que si yo me identifico con el que sabe, o entrecomillado, bueno, por lo mismo, entonces también te dicen, igual que tú vas a una tienda y eliges la calidad de lo que quieres, en la iglesia ocurre lo mismo. Y son seres individuales como personas, Claro. que llega al conocimiento y lo sabe descifrar, y hay el que le cuenta el cuento Sí, que pero no tiene ni idea. cuando decimos así hablamos de la institución, no hablamos de las personas. Básicamente hay que decir algo muy Hablamos de la importante, y es que institución. el ritual, la palabra ritual viene del sánscrito rita, que da rota, ciclo. ¿No? O sea, los ritos se repiten en los mismos lugares para observar el funcionamiento de la memoria y para que la memoria no se pierda. Pero resulta que ese rito después oculta lo mismo que quería guardar, como mecanismo, ¿me explico? Entonces la Iglesia se apoyó básicamente, sobre todo a partir del siglo V, VI, cuando se oficializó, cuando el Vaticano se volvió centralista y todo lo que estaba en la periferia, lo que hoy se llama cristianismo esotérico o evangelio gnóstico, fueron perseguidos, etc. Las mujeres que oficiaban misa en Alejandría, en Egipto, en distintos lugares, y a mujeres obispas que ejercían el sacerdocio, y eso existió y hay documentación. La Iglesia se cargó todo eso con el centralismo y el machismo, como diría Bea. Pues, al mismo tiempo el ritual fue ocultando el conocimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ritual y esto? Que esto es dinámico y requiere lo mismo que muestran los evangelios, que es un maestro hablando con sus discípulos. Hay un solo ritual importante en toda la pasión de Jesús, que es la Eucaristía. El resto son diálogos dinámicos, uno pregunta, el otro responde. Entonces, la Iglesia ha enfatizado el ritual y ha ocultado el diálogo. Más bien le ha dicho al creyente que no se puede dialogar con él, que es un misterio, que eso no le corresponde. Ay, porque se interesa muchísimo. ¿Qué? Hay que ver que es todo un misterio, porque así se siguen forrando siempre y siguen teniendo el poder. No, yo creo que por más que se revele la cosa sigue siendo misteriosa. Esto es un misterio. Bueno, Es un misterio que tú respires lo que no ves y que te alimente de lo que no ves. ¿Te parece poco misterio? No ves el oxígeno que respiras. Dame una explicación racional. Bueno, la explicación racional es la mitad de la verdad. La otra mitad, cuando estamos mirando de día ahora, están las estrellas, no las vemos. Están las estrellas y no las vemos. Pero sabemos que están las estrellas porque se ha demostrado, etcétera, etcétera, que la luz del sol impide ver las otras. Pues el mundo está lleno de cosas increíbles que nuestros sentidos captan parcialmente. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar esto, sucede algo maravilloso. Y lo que sucede es que los ojos ven lo que se llama en el espectro electromagnético 400 Armstrong. O sea, una ventana que va del ultravioleta que no vemos al infrarrojo que no vemos. En el medio están los colores y los matices, pero no vemos ni los rayos X, ni los rayos gamma, ni los rayos cósmicos que están en el mismo espectro. Entonces, lo que tú alcanzas a descubrir a través de esto es que se amplía tu campo de visión. No solo se amplía tu campo de visión en este orden de la realidad, sino en el orden histórico de la realidad, y empiezas a entender un montón de cosas, desde la señal de la cruz hasta la disposición de la iglesia, por qué el altar tiene una dirección, porque es un laboratorio psicológico
que bueno, lamentablemente no lo usan como ellos, no te permiten a ti que puedas transformarte interiormente más que a través del ritual y de una de los pasillos, digamos, entre los siglos. Pero por ejemplo, la diferencia de eso con todo el lenguaje que hay dentro de lo que es la iglesia, fíjate tú lo que cambia, porque lo que decía, por ejemplo, antes María José, es que a mí ya si me dices Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya rechazo, ¿no? Por eso, porque el lenguaje influye muchísimo. Eso tú lo explicas así y parece científico, ¿no? Pero el lenguaje de la iglesia es tan particular, tan selectivo y, por ejemplo, tan machista, porque imagínate, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí no existe lo femenino en ese lenguaje, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo femenino no existe. Entonces, quiero decir que, por las razones que sea, porque habrán dominado mucho en una época de más ignorancia, de lo que sea, pues tiene un lenguaje, pero muy atrasado la Iglesia Católica, muy atrasado. No sería nunca algo tan explicado como tú, que parece que cuando lo cuentas, aunque quiera decir a lo mejor lo mismo, parece ciencia, ¿sabes? Y lo de la ¿Qué iglesia, quiere decir que parece ciencia? pues que parece se más comprende. real, que parece más auténtico, más de las raíces de la existencia. Mientras que lo otro parece un cuento chino, ¿sabes? Yo, al menos es mi idea. Bueno, uno no aprende para denostar y para criticar, sino para ser libre y perdonar y decir, bueno, yo estoy con ella en el sentido que hay sacerdotes maravillosos que hacen su misión y hay gente de conocimiento, pero en términos generales han opacado más en los últimos siglos de lo que han iluminado. En los primeros siglos la iluminación fue absolutamente maravillosa, ¿no? Como se ve por la obra de los maestros. Y, hombre, para poder construir durante 200, 300 años una catedral, son 4 o 5 generaciones de seres humanos trabajando en la misma dimensión. No se construye una catedral como se construye el Corte Inglés. Se construye una cosa extramundana, que no tiene que ver ni con el poder ni nada, tiene que ver con algo misterioso, como se construyen los templos hindúes o las pagodas chinas, etc. Pero bueno, yo me siento muy afortunado de poder transmitir estas cosas y de poderlas haber estudiado durante tantos años, porque le debo muchas horas de felicidad, de una felicidad indecible y de una alegría, y además permanentemente descubro cosas. Por ejemplo, un proverbio que vamos a comentar mañana, que es la lámpara de Dios es el alma del hombre. La lámpara de Dios es el alma del hombre. Es un proverbio maravilloso. Cuando lo ves de cerca y ves cómo, qué quieren decir las letras, cómo juegan las letras, te das cuenta que es absolutamente extraordinario. Y bueno, yo lo he leído 20 veces, ese promedio, pero efectivamente no sé quién dijo, tú, que no estaba preparado para entender. Porque hay lo que se llama masa crítica. Tú vas recopilando información, y un día entiendes. Pero resulta que cuanto más entiendes, más retroactiva se vuelve la comprensión. Es decir, lo que no entendías en el pasado se te aclara y vas en pos de aquel que no sabía para traerlo al lado de aquel que sabe. Y descorres el tiempo, tienes una sensación de fuera del tiempo. Yo tengo una clase todos los miércoles hace casi 20 años en Barcelona para 7 o 8 personas. Y en los días que algunas personas no pueden venir me llaman desesperadas, por favor, guardarme los papeles de la clase, guardarme la cinta, porque es una alimentación, esas reuniones. Ahora, por ejemplo, estamos estudiando el Cantar de los Cantares, que por cierto en Semana Santa se lee en la liturgia de la iglesia parcialmente. Entonces, maravilloso, ¿no? Llevamos ya 5 o 6 meses, lo terminaremos dentro de 3 meses, y cada uno empieza a hacer sus pinitos, ¿no? En el grupo. Y aprendemos muchísimas cosas, sobre todo en concreto el cantar, que como sabéis es el libro de amor más profundo de la Biblia, y además la iglesia en un momento dado dice que ahí quien hablan son Cristo y la iglesia. Antes para el pueblo judío eran Dios y el pueblo de Israel, y también son la Shulamita o la Sulamita y Salomón, también los masculinos y los femeninos. Es un enorme poema de amor con grandes ramificaciones. Todos los padres de la iglesia han querido comentarlo y han hablado de él. Y hacer una interpretación de este tipo en el cantar conduce a cosas absolutamente insospechadas. Os voy a contar la última, si me permitís. Porque la verdad es que esto es un regalo de sábado. ¿O no? Pues sí, por supuesto. Yo dije que las letras son números
Y los números a su vez se convierten en letras y en palabras. No sé dónde he puesto... Sí, aquí está. Este famoso tetragrama, nombre de Dios mal traducido por Yahvé, realmente nosotros le decimos los estudiantes de Cábala tetragrama. Tetra 4 grama letras, 4 letras. Como este vale 10, este vale 5, este vale 6 y este vale 5, esto es 26. Pero la palabra amor, ahabá, y este es todo el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, ahabá, que significa amor, da, puesto que esta vale 1, esta vale 5, esta vale 2, esta vale 5, da 13. O sea que se necesitan 2 por 13 para llegar al 26. Se necesitan el amor de uno y otro para completar a Dios. ¿Tiene sentido? Claro. Pero, dice el Génesis, que Adán y Eva, que en hebreo original es Java, Java es Eva, ¿Y Adán? es Adán, no con N final, sino con M final, Adán. Significa hombre, masculino, femenino. Java es uno de los aspectos de lo masculino y femenino, pero que tiene que ver con lo inmanente, con el cultivo de la tierra misma y con lo viviente, ¿no? Eva es la madre de lo viviente. La mujer es la madre de los vivientes, la responsable de la vida en la tierra. Pero fíjate qué interesante, esta vale 1, esta vale 4, esta vale 40, son 45. Esta vale 8, esta vale 6, esta vale 5. ¿Cuánto es? 19. ¿Qué diferencia hay entre 45 y 19? 26. Dios está entre lo masculino y lo femenino. Todo sí, todo, fíjate. ¿Qué? Súper interesante. Apasionante. Porque si uno supiera esto de entrada, sería mucho más delicada sus relaciones. Por supuesto. No hablo de moral o no moral, o sea, es como tocar música, oye, o hace ruido o tocas música. Es la sensibilidad de la vida. Es, digamos, yo diría, aquí hay una mezcla de tradición pitagórica, también la escuela pitagórica griega que decía que las esferas y los números tenían cierto orden, etcétera, que se le explicaba en la vida, y por otro lado también la tradición pitagórica que viene de la misma cábala, de la Biblia, ¿no? Entonces la sensación que uno tiene es que hay una armonía, pero que esa armonía depende de que tú la veas o no y la busques y la quieras encontrar. Por ejemplo, si yo cuando tenía 19, 20 años hubiera sabido estas cosas, hubiera cometido mucho menos errores en mi campo de relación con los demás, porque hubiera sido más cuidadoso. Ya que el daño que le haces a otro, evidentemente te lo haces a ti. En el plano de la relación hombre y mujer, sin duda. Esa armonía se repite en casi todas. Fantástico. Si no, te lo afirmo, es... Sí, seguro, claro, con otra numerología. Ten en cuenta que esta es la tradición judío-cristiana. O sea, por este método tú puedes entender toda la pintura tradicional católica y cristiana, puedes entender los templos, puedes entender la música gregoriana, porque este es el sánscrito de Occidente. Y puedes entender el mensaje que recibe el galáctico. Sí, claro, te estoy hablando de que la persona que estudia Cábala entiende perfectamente de dos, porque cuanto más atrás vas, más se conservaba la memoria de esto. Por ejemplo, lees la obra de San Juan de la Cruz, ves una cantidad de cosas. Fíjate, amor se dice ahabá, ahabá, pero llama, la famosa llama de amor vivo, la llama de amor vivo, sí, llama se dice le haba. Entonces fíjate, le haba es llama. Entonces fíjate qué relación hay entre estas dos palabras. Esta trinidad se repite aquí, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3 están aquí, ¿no? La única diferencia son esta, y dan el nombre El, que significa Dios. Por lo tanto, Dios está tanto en la llama como en el amor. Entonces, quien encuentra la llama de amor vivo, encuentra a Dios. De modo que es esto, un arte de pensar.
Lo que son bonitos son los signos, ¿verdad? Aparte, digamos, de pronto empiezas a entender que hay como una especie de organigrama Como el detrás. sánscrito, los signos son Y este organigrama, ¿a dónde conduce? Algo que ya sabes, que tienes porque estás estructurado así, tanto sea por la herencia mitológica, etcétera, etcétera, herencia cultural, como por la propia proyección que el hombre occidental ha hecho sobre el terreno donde se mueve, ¿no? Bueno, mañana más, che. Muchas gracias por vuestra paciencia y vuestro cariño. Gracias a Yo cada vez que hablo de esto me pongo a 100. Sí, te veo entusiasmado. Sí. Es una gran belleza. Los que venís mañana hasta mañana y los demás, pues, hasta el hasta el lunes con Mañana, esa cinta, esta pequeña parábola se llama La luz que respiramos. No hay en la tradición judeocristiana, fuera de del mundo de los padres del desierto, lo que se llaman los esicastas, los primeros padres, técnicas explícitas de meditación con respecto a la respiración. Nosotros sabemos que para la tradición bíblica el Espíritu Santo se vehiculiza por la respiración, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de Padre, Hijo, Espíritu Santo, en realidad lo que estamos hablando es de universo, o de creación, criatura, nexo, la creación de la criatura a través de lo que llamamos el mundo aeróbico o el mundo respiratorio. Y por otro lado, los salmos que se cantan todavía hoy en los monasterios cristianos, ya sabe que el famoso salterio se va recitando alrededor del claustro, normalmente, y que sigue un orden preciso, ¿no? Los salmos son 150, tienen que ver con la arquitectura del lugar, tienen que ver con los periodos del año. Originalmente los salmos, en la época bíblica, se cantaban y se acompañaban con música siguiendo unas escalinatas que gradualmente entraban en el templo, así que es lo más parecido, el salmo lo más parecido a la tradición mántrica oriental. Y en esa salmodia, que así se dice, también la respiración es muy importante. Pero, según lo que vimos ayer, existe una relación secreta entre el pulmón y el aire, y esa relación secreta es la presencia continua del Creador por la vida espiritual. Hay que decir que no existe una cábala para los no creyentes, o sea, no es una cosa que se pueda estudiar si uno no es creyente. Entender el hecho de la creencia, en este caso, no como la creencia en un Dios específico, aunque también, sino que existe un orden en el universo, existe una armonía en el universo, que esa armonía se parece bastante a la supraconciencia o a la conciencia, y que acercándonos a esta realidad nosotros percibimos nuestra conexión con ella. ¿Qué es ese ruido? ¿El lavabo? Digo, debe ser una caseta. Te tengo que dar una a ti que no tienes, ¿verdad? Pero el problema es que si te doy, después me quedo yo sin... siéntate al lado. No pasa nada, ya... Sí. Ya me Por ejemplo, nosotros sabemos que el nombre que el Génesis da al ser humano, masculino o femenino, es Adán. Adán. No Adán, porque en hebreo no existe, mejor dicho, en castellano no existe la M final, no existe, por eso decimos Jerusalén, pero en realidad es Jerusalén. Decimos Shalom, algunos dicen Shalom, en realidad es Shalom, no existe la M final para nosotros como fonema. Si existiese, hubiéramos conservado Adam, que es como se pronuncia. En inglés sí, Adam. Pero Adam, por ejemplo, para entrar ya en específicamente el mundo de la Cábala, sabéis, simplemente significa ser humano. Ser humano que es doblemente femenino y masculino. Pero una de las lecturas que se hace es que esta partícula de aquí
está la palabra dam, que significa sangre. La partícula de aquí, la Aleph, es la letra que representa el infinito. Por lo tanto, el ser humano es energía infinita penetrando en su sangre o relacionada con su sangre, ¿no? De ahí, por un lado, a la prohibición de comer sangre en el Antiguo Testamento, y también de ahí el misterio de la Eucaristía, que justamente es la partición del hombre, del Ben Adam, un ser humano o el hijo del hombre, como dice el texto bíblico, para que a través de la circulación de la sangre simbólicamente transformada en vino, todo el mundo pueda entrar en comunicación con el Espíritu. ¿Lo ven? Entonces, primero tenemos un nombre, después tenemos un número, después tenemos que esa palabra a su vez contiene otras palabras, pero las palabras que contiene están íntimamente relacionadas con el desarrollo ulterior. Entonces, ¿qué es para la antropología bíblica el ser humano? Es sangre más infinito. Si esto desapareciera, si esta letra cayese, entonces es solo sangre, que es lo que encontramos en los cadáveres. Sangre y materia. Pero si esta sangre está animada por el soplo infinito, que es lo divino, entonces tenemos el ser humano bien. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Ya? O se dan una paliza de buena mañana, porque esta es una de las cosas más altas que hay. Por ejemplo, esta letra, la letra Dalet, que vamos a ver enseguida, es la cuarta letra del alfabeto y significa puerta. Por lo tanto, el infinito abre una puerta para entrar en la sangre, esas puertas son los pulmones, pero también las palabras van de la sangre al infinito y vuelven del infinito a la sangre. Verbo, como sabemos que Jesús es el verbo encarnado, entonces la partición en la Eucaristía se realiza a través de esa puerta, que es la palabra, que es el verbo encarnado, para comunicar el mundo espiritual, la Aleph, con el medio, la mem es la letra del medio, la mediación del vehículo. Dicho lo cual, vamos a leer esta paginita que se llama La luz que respiramos. A punto de iniciar el sábado, Rabí Ovadia le dijo a su amigo Rabí Ezequiel de Tetuán: está escrito que el alma del hombre es la lámpara del Creador, de donde, cuanto más desarrollada esté cada alma, mejor verá él para qué creó el mundo. ¿No crees? Rabí Ezequiel, un hombre de baja estatura y manos anchas, que reparaba sillas desfondadas y tejía cestas de rafia o mimbre, sonrió y tras un prolongado silencio respondió: el mundo ha sido creado para la alegría de las estrellas, el hombre ha sido creado para la alegría de Dios, la alegría ha sido creada para que entre el mundo y el hombre haya cada vez más y más luz estelar. Exageras, querido amigo, suspiró Rabí Ovadia, pues si así fuera, habría menos miseria, sufrimiento y desorden social. Mirando a nuestro alrededor parece que hubiera más valles de dolor y sombra que colinas en las que florecen la paz y el entendimiento. Lo que ocurre es que el hombre toma su alma por algo propio, dijo Rabí Ezequiel, y olvida que la lámpara no es suya, que se trata de un préstamo cuyo empleo ha de ser responsable. Si reconociéramos que la luz del Creador depende de lo que hagamos con nuestra alma, encenderla no sería un problema. Cada vez que decimos esto es mío, el mundo disminuye su posibilidad de cooperación, opaca la red de su transparencia. Pero cada vez que cantamos con el aleluya del Salmo, todo lo viviente alabe al Creador, algo extraordinario ocurre. ¿Qué? Quiso saber excitado Rabí Ovadia. El hombre y las especies cantan a coro su mutua dependencia, su recíproca alianza. La tierra oye y el cielo aplaude. Esa armonía no es rara de percibir, pero es difícil de mantener, porque siempre están aquellos que se separan del coro para denigrar o denostar, quejarse de lo mal que cantan unos y de lo fatal que entonan otros. La música no es un privilegio del que todos puedan hacer buen uso, si quieren. Sin embargo, para la alabanza no hay más que abrir la boca, mover un poco la lengua y recordar que por ahí resplandece el alma, que es lámpara del Creador. Bien, para leer varias veces. Piensen que interesante, hay el hebreo y el árabe son lenguas semíticas emparentadas, muy parecidas, que funcionan por raíces trilíteras, por bases de tres letras
a las cuales se agregan prefijos y sufijos que tienen que ver con todos los significados ulteriores. Por lo tanto, cuando tú quieres entender una idea central, tienes que ir a la raíz, tienes que ir al núcleo de 3 letras, ¿no? Por ejemplo, uno de los núcleos es Iota, Hei, Va, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es el núcleo principal y al mismo tiempo son 3 letras, ¿no? Pero en la tradición sufí musulmana hay una parábola muy bonita de alguien que va a ver a Mahoma y le dice: maestro, no consigo rezar, dice, porque se me olvida el nombre de Dios. Es como si algo me bloquease en el momento que debo rezar y no sé cómo hacerlo. Y entonces Mahoma sonríe y dice: no te preocupes, si lo tienes escrito en la lengua. ¿Cómo lo tengo así? La. Es muy interesante porque efectivamente la palabra Allah es el movimiento, el sonido del movimiento de la lengua, el sonido básico. Luego, tanto en hebreo como en árabe, la letra Lamet, que la letra 30, indica ascensión, vuelo, por ejemplo, aleluya. E incluso se mantiene en castellano, ala, volar, ¿no? La letra Lamet tiene que ver con la ascensión, con la subida. De ahí que el Salmo 150, el último de los salmos, es en donde más se enfatiza el aleluya, que es la palabra clave, es el mantra más importante de la Biblia. Tanto es así que en la iglesia hay una antífona, o sea, un canto coral que emplea el aleluya y no se tradujo a ninguna lengua, viene directamente del Antiguo Testamento y pasa luego en todas las lenguas. Aleluya significa alabar al Creador, pero en realidad alabar la creación. En realidad, ¿qué quiere decir alabar la creación? Quiere decir todo lo que te rodea es absolutamente el milagro que tú estás buscando, date cuenta de ello. Pero como la manera más sensible y extraordinaria de darse cuenta es la música, por cuanto la música resume en sí misma todas las antinomias que presenta el lenguaje. A veces el lenguaje tiene ese drama, ¿no?, de que en inglés se dice horse, en castellano se dice caballo, en francés se dice cheval, en hebreo sus, o sea, el mismo animal tiene distintos nombres, pero en cambio el relincho es el mismo en todos lados, ¿no? Por tanto, la música tiene esa universalidad a la que se accede para superar las polaridades del lenguaje. Y por eso el Salmo 150 y los 150 salmos precedentes son todavía hoy cantados, se cantan. Pero el supremo de todos es el que lleva a la aleluya, que lleva a todo lo viviente a la vez creador. Entonces, en este pequeño texto nos encontramos, fíjense por favor en letra menuda, ahí abajo. ¿A alguien le falta esta página? Para mí no, yo luego te daré la mía en todo caso, te doy mi copia. Toma. Esto sí. Esto sí puede ser. Fíjense, vamos a hacer ya algo. El texto original abajo, estamos leyendo en la letra menuda, dice en fonética para los que no pueden leer, que se le dice casi todos: Ner Adonai Nishmat Adam, Proverbio 20:27. Efectivamente la palabra Ner, lámpara, que da en castellano Nuria. Nuria significa luz divina. ¿Qué se llama Nuria? Qué responsabilidad, ¿eh? Sí, y en árabe también, Nur es la luz, Ya, lo divino, pero en hebreo es una palabra clave, que es Nuria, es un nombre muy popular también, Nuria, Nuri. Nur es lámpara, y Ya de Dios, la lámpara de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a, por ejemplo, a la primera interpretación de tipo numerológico, que dice, ¿cuánto vale la palabra alma? La palabra alma vale 250, pero si yo la invierto, si en lugar de leer Ner, leo Ron, tengo la palabra regocijo, cantar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la primera reflexión que puedo hacer es que el regocijo y la lámpara son iguales. En otras palabras, que regocijando me enciendo. ¿Sí? Y que ese encendimiento realmente tiene que ver con volver al derecho lo que está de revés, o sea, sacar lo que está dentro y meter lo que está afuera, que es la inversión de las letras. Hacer caso omiso ahora a la lectura porque no vais a identificar los signos, pero tenéis que saber simplemente que lo primero que se hace en el primer análisis cabalístico, siempre de un salmo, de lo que sea, o de un nombre propio, que también se puede hacer, es saber qué vale ese nombre. Cada letra tiene un número, ahora lo vamos a ver enseguida.
Entonces, si hay una palabra que tiene el mismo número que esa palabra que estoy analizando, hay una conexión secreta. Por ejemplo, gloria, kabod, en hebreo tiene la misma numerología que la palabra corazón. Por eso los maestros dicen, la gloria en el cielo es el corazón del cielo, el corazón en el cuerpo del hombre es su propia gloria. Esta relación entre el arriba y el abajo a través de los números forma parte de uno de los códigos de armonía de la cábala que se llama gematria. Gematria en hebreo suena bastante parecido a geometría en griego. Dicen, para darse cuenta, uno debe darse vuelta. ¿Pero qué quiere decir darse vuelta? Bueno, ellos sostienen que el alma es un espejo cuya parte de atrás es el cuerpo, cuya parte opaca es el cuerpo. Si el alma es un espejo, pero está dentro, y la parte de fuera, el cuerpo, es el atrás del espejo, si yo pongo el cuerpo dentro y salgo el alma afuera, es un proceso que los sufíes llaman el combate del alma en el campo del corazón por la conquista del espíritu, el combate en el campo del corazón que el alma libera para acercarse al espíritu, para acercarse al espíritu. En ese movimiento hay una introyección total del cuerpo, el cuerpo se interioriza por completo y el alma sale fuera. Cuando el alma sale fuera, todo tiene alma. Por eso, otro de los métodos de estudio cabalístico es, en lugar de darnos vueltas nosotros, damos vuelta a las palabras, damos vuelta una y otra vez la palabra. Pero al dar vuelta a la palabra, como dar vuelta a este lápiz una y otra vez, ¿qué se va produciendo en el cerebro? Se van produciendo, porque esto que es visto así fuera, es visto al revés dentro, con la cámara fotográfica. Mientras yo voy dando vuelta a las palabras, contando sus números, leyendo derecho al revés, se produce un fortalecimiento, que es uno de los primeros efectos psicológicos y físicos del trabajo cabalístico. Y por esa fortificación del ejercicio mental se establecen más sinapsis, es decir, se comunican más neuronas entre sí. ¿Por qué? Porque si yo puedo leer la realidad del revés y del derecho, y arriba y abajo, y puedo hacer una lectura absolutamente tomográfica de la realidad, que es lo que hace la medicina hoy con la tomografía, resulta que mi mente lentamente va viendo muchos niveles más de realidad que no están en la primera mirada. Y eso es una dilatación de la conciencia cuyo objetivo final, desde el punto de vista de la tradición bíblica, es llegar a la condición alelúyica, es decir, llegar al sentimiento de regocijo. Esto ve la creación es extraordinaria, con sus defectos, con sus muertes, con sus errores, etcétera, etcétera. Eso se llama, por ejemplo, el equivalente del aleluya, que es una palabra hebrea en castellano, sería alabanza, la alabanza, que no tiene que ver con pasarle la lengua a las cosas, ni con ser obsecuente, ni con ser baboso con la realidad y con los demás seres, sino es reconocer la condición de milagro todo lo que nos rodea y al mismo tiempo con un asombro muy parecido al éxtasis, ¿no? El objetivo central de todo el trabajo sería llegar a esa condición alelúyica. Ahora observen otra reflexión aquí abajo, tenemos la palabra nishmat. Nishmat es el alma, neshama es el alma, pero nishmat, con esa T final, nishmat, esa T final es lo que se llama el contracto, ¿no? Significa el alma de, en este caso el alma del hombre. Pero dentro de esa palabra hay otras palabras, que son la palabra tam, que significa perfecto, y la palabra más, que indica un traslado, un giro, y por fin la letra nun, que indica percepción. Por lo tanto, ¿qué es el alma del hombre? ¿O qué tiene el alma del hombre para ser lámpara del Creador? Tiene una perfección implícita, cuya mudanza
cuyo cambio, cuyo giro conduce a dilatar la percepción. ¿Me siguen hasta aquí? O sea, ¿tiene lógica esto que estamos viendo? Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Tiene lógica? O sea, yo estoy hablando de algo que se supone, como en nuestra primera clase, que nadie entiende, pero sin embargo dentro de nosotros hay alguien que entiende, hay algo que entiende. Entendemos en nuestra propia dimensión de la realidad y percepción de los hechos y nuestro propio archivo de conocimiento algo que nos es totalmente nuevo, lo que significa que todo lo que vamos a encontrar ya está en nosotros. Esto lo dicen desde luego todas las tradiciones, pero que hay una tendencia natural, una tendencia del propio cuerpo y de la propia biografía de uno a oscurecer esto, de la misma manera que cuando tú te haces una herida, la piel que crece sobre la herida es más gruesa y más dura, ¿no? Entonces la propia vida va segregando lo que la Cábala llama clipots o cáscaras, te vas encascarando, te vas endureciendo, y esta intimidad luminiscente, esta lámpara del Creador que todos tenemos, se va desconociendo a sí misma. Por lo tanto, hay que despertarla, recuperarla. ¿Cómo la recuperamos? Básicamente, dice el trabajo práctico de la Cábala, a través de combinaciones y letras y números, que lo que hacen es comunicar e intercomunicar distintas zonas del cerebro. Es impresionante la conexión con los ordenadores. Ustedes saben, por ejemplo, que los ordenadores, ¿cómo archivan los ordenadores? Los ordenadores archivan un fragmento de información aquí, otro ahí, y llega un momento que hay que hacer esa operación. Tienes que pulsar el botón que resitúe todo, no sé cómo se llama, tiene un nombre especial. Cada fragmentación. ¿Conocéis la idea, no? En esa refragmentación hay un reordenamiento de la posición que ocupa los bits en la memoria del disco duro. Pues de la misma manera nosotros vamos descubriendo que hay zonas del cerebro que de pronto asoman a través de la comprensión para revelar conexiones que antes no veíamos, de tal manera que lentamente la realidad se vuelve coherente. Y cuando la realidad se vuelve coherente, entonces sentimos, como yo expliqué ayer, que estamos armando un rompecabezas. Mejor dicho, estamos armando el rompecabezas de nuestra cabeza rota. Rota en el sentido de falta de significado, de incongruencia. Entonces hay una dosis cada vez mayor de congruencia cuyo objetivo máximo no es ni un pensamiento, ni una axioma, ni una ley, ni nada frío, sino absolutamente el regocijo, la lámpara, el aleluya. Por eso los monjes que están en un monasterio saben que el salterio y el trabajo sobre el salterio, como el trabajo manual sobre el rosario, no es nada más que un método para producir un salto atómico que ilumine la conciencia. Bien, fíjense en las letras, aquí abajo. Hay 22 letras. ¿La ven todos? Hay 22 letras con las cuales está escrito el texto bíblico. La escritura esta se llama cuadrática porque cada letra podría entrar perfectamente en un cuadrito y tiende al cuadrado. Pero a su vez hay 4 letras que son lo que se llaman las letras finales. ¿Lo ves la primera? ¿Lo veis todos? O sea, tenemos las 4 letras aquí y al lado de esas 4 letras hay 4 más. ¿Está bien? Ayer habíamos visto que el tetragrama vale 26. ¿Por qué? Esta vale 10, esta vale 5, esta vale 6, esta vale 5, 26. Pues también hay una interpretación que dice que las 22 letras más las 4 finales da 26. O sea que Dios en todas las letras son el nombre de Dios, ¿no? Ya tenemos primera cosa, digamos, que sume la perplejidad y en el asombro. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo es todo? ¿Cómo funciona este sistema? ¿O quién lo inventó? Es la pregunta que uno se hace. ¿Quién inventó este código? Y la verdad es que no hay una respuesta definitiva, por cuanto tampoco sabemos si primero vino el huevo y después vino la gallina, ¿no? O sea, no hay una respuesta. Lo que es evidente es que eso existe y que así está escrito el código bíblico.
Y no solamente así está escrito, sino que incluso en el Evangelio, del cual conservamos las versiones más antiguas, que son las versiones griegas, pero que no se escribió de ninguna manera en griego, porque la lengua de Jesús era el arameo y las citas que hacía eran en hebreo bíblico, es evidente que el subtexto del Evangelio está codificado como está codificado esto. Y esta es una de las cosas en las que yo he estado trabajando muchos años, y tú sabes, mi Jesús Nazareno, un cabalista y terapeuta, que es un libro que todavía quizás se pueda conseguir, es un poco esta investigación. ¿Cuánto del código cabalístico está todavía vivo en los evangelios que llegaron a nosotros en griego? Pues observen, cada una de las letras tiene un valor numérico. Por ejemplo, la Aleph vale 1, la Bet vale 2, la Gimel vale 3, la Dalet vale 4, etc. Pero hay 3 niveles numéricos. Por ejemplo, del 1 al 10, luego saltamos directamente a las decenas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, y luego 100, 200, 300, 400. Los otros números, 500, 600, 700, 800, 900, yo personalmente no los uso. Es decir, cuando yo sumo hasta el máximo de 400. Pero hay escuelas de Cábala que suman las letras finales con otros. Entonces se vuelve muy complicado porque las cifras se vuelven absolutamente siderales. Y luego tenemos aquí un significado que es el que a nosotros nos importa y es quizá la lectura más fina que puede hacerse. Observen, la Ale vale 1, representa el infinito y la energía. También sobre esto hay ligeras variaciones, pero más o menos lo que vamos a ver es lo que casi todas las escuelas de Cábala comparten. La Pet es la casa, pero también la morada, o sea, un recorte espacial en el cual puede morar el infinito. Para daros una idea, el vacío de esta habitación sería el Aleph, pero la parte sólida, las paredes, la puerta, la madera, todo eso sería la Bet. ¿Me siguen? La Gimel, la tercera letra, es la ola, la revelación, la garganta. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre la garganta y la ola? Pues la garganta sube y baja como la ola, pero la garganta también revela al aparato fonatorio las profundidades oceánicas del alma. O sea, donde quisiéramos encontrar una razón por la cual este simbolismo es lo que es, la encontraríamos y la encontraríamos de manera muy nítida. La cuarta es el verbo y la puerta. La quinta es el hombre, el ser humano. Observen que vale 6, que es este palito que está aquí y que además suena de 3 maneras diferentes. Ra, O y U. Ayer hicimos un dibujo y explicamos que todo el trabajo espiritual del ser humano, según la tradición judío-cristiana, en realidad según la Cábala, es cómo hacer para que esto que es horizontal se vuelva vertical. Perdonen que os doy la parte trasera. Pero horizontal significa, en términos más profundos, pasivo, y vertical significa activo. Fíjense que este dibujo es este mismo dibujo, solo que puesto en pie. ¿Lo ven? ¿Lo reconocen? ¿Y este dibujo qué impresión nos da? ¿A qué se parece esta figura? Al ser humano. Por lo tanto, la columna vertebral, la Bab, une el mundo del bulbo raquídeo con el plexo. Entonces el hombre contacta lo que la Cábala llama sus ascendientes, el mundo del cual viene, con el mundo de sus descendientes. ¿Qué pasa, León? Impresiona, ¿no? No sé si impresiona, Momentito. Pero esto que yo estoy diciendo no tendría razón de ser si nosotros no supiéramos que el hombre ha sido creado el sexto día de la semana. Por eso esa letra representa al hombre. El hombre, la condición del hombre externo es 6. El hombre por fuera es 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Está bien? Pero el hombre por dentro es 5. Porque 5 es la letra Hei, que hemos visto, el hálito, el espíritu, etcétera, etcétera. O sea, el hombre por dentro es 5, por fuera es 6. Por
Por lo tanto, cada vez que el hombre externo quiere ir al hombre interno, tiene que restarse uno. Desaparición del ego, ¿no? Pero cada vez que el hombre interno va al hombre externo, tiene que sumar uno. Dime. El geest aparece com 666. No te he entendido. No Apocalipse, o número del geest. Ah, no, 666, porque el Apocalipsis fue escrito en griego. Y entonces, en griego también hay una cábala, y 606, el 666 da el nombre de un emperador romano de la época. No tiene nada que ver con este 6. ¿Está bien? ¿Cuáles son los 6, Mario? Que has dicho 1, 2, 3, 4. Los dos miembros inferiores, los dos miembros superiores, la cabeza y la sexualidad. El dibujo de Leonardo da Vinci, ¿no? Y el órgano interior 5. Claro, porque la respiración es 5. Porque la letra, esta letra de aquí, es la letra Hey, que vale 5. La tenéis ahí como letra 5. Yo quizás estoy yendo demasiado rápido. De acuerdo al Génesis, el día 1 se creó tal cosa, el día 2, el día 6 fue creado el ser humano, masculino y femenino lo creó. O sea que este Adán no es simplemente el macho, sino es, por malas traducciones, así quedó, pero en realidad el Ben Adán, el ser humano, es masculino y femenino. La aparición de Eva, nosotros no sé si veremos aquí, pero quizá antes de acabar yo os explicaré un poco el simbolismo del nombre Eva, que es realmente muy importante y tiene mucho que ver con la espiritualización de la materia y la materialización del espíritu, exactamente como la función de la mujer es hacer aparecer en la vida del mundo invisible algo visible que son sus criaturas, cosa que también tenemos en el sánscrito del indoeuropeo, por cuanto meter, la raíz indoeuropea que da meter, da madre, materia, metro. O sea, todo lo que viene a través de la madre tiene metro, peso y medida. Por tanto, tiene que ver con las apariciones del mundo de la vida. Por lo tanto, ese aspecto del ser humano es responsable del mundo de las apariciones y el mundo nutricio de la vida. Uno de los subtítulos del nombre de Eva es madre de todo lo viviente. Del hombre no se dice que es responsable de todo lo viviente, pero de la mujer sí. Entonces ven, estamos viendo Dalet, la cuarta letra, la puerta, Hey, la 5, que se convierte en la H muda en castellano. Alcohol, zanahoria, la H nuestra es heredada de la Hey semítica, tanto musulmana, o sea, tanto árabe como hebrea. Saben que hay 30.000 palabras castellanas de origen griego. Por supuesto, hay 50 o 60 directamente de raíz latina, pero hay un porcentaje de un 10% que vienen del hebreo y un 20% que vienen del árabe. O sea que el castellano está hecho de todas esas corrientes lingüísticas entrecruzadas que se dieron aquí en la península, ¿no? Y la H muda nuestra viene de la Hey bíblica. Luego tenemos la letra Zain, que vale 7, ¿lo ven? Significa la simiente y el resplandor. Aparentemente son dos conceptos diferentes, pero lo vamos a ir entendiendo como convergentes. La Het, la octava, vale 8. ¿Qué día se celebraba en el calendario cristiano la circuncisión del Señor? Que ahora es una fiesta que no se celebra, ¿recordáis? El 1 de enero. 1 de enero, ¿cuántos días después de la Navidad es? 8. Porque la letra G, que es la vida, también viene de lactos cortar, le cortaron el prepucio a los 8 días. Es un pacto con la vida. En fin, todo el simbolismo de las letras está dibujado secretamente en las fiestas del calendario y también viene de este simbolismo de las letras. No sé si entendéis por dónde van los tiros. Y cuando estamos estudiando cabra, en realidad lo que estamos viendo es como si yo sacara un collar aquí, un rosario, y digo, bueno, mirad las cuentas, pero acercaros al lugar donde la cuenta está enjabonada con la otra cuenta y veréis que hay un vacío y un hilo sutil que pasa. Entonces la cábala es como
estamos tocando las cuentas, pero de pronto vemos que hay un hilo sutil que enlaza todo. Y lo enlaza doblemente por ese hilo y por el vacío que hay en las cuentas. Si no hubiera vacío, no hubiera posibilidad de enhebrarlo. De la misma manera, en nosotros, los orificios, fíjense que además este 7, el número central de la Biblia es 7. El sábado es el séptimo día, pero también en la cabeza tenemos 2 ojos, 2 orificios y una boca y 2 oídos. Por lo tanto, el 7, ese septenario, está relacionado con el sábado en nosotros, con las ventanas del alma, y también con el espacio, delante, detrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, centro. Toda esa numerología esconde detrás un cuerpo al cual iremos a buscar. O sea, lo interesante de la Cábala es que vamos encontrando nexos que realmente están en nosotros, pero que hemos olvidado que están. Y al recordarlos se producen líneas de fuerza armónica entre el adentro y el afuera que conducen a entender la arquitectura religiosa, el canon, el gregoriano, o sea, todo un poco el recorrido de la cultura occidental. Lo iremos viendo con claridad. Tet, la novena letra, es el ombligo, pero incluso esta letra, gráficamente, si la observan con claridad, esta letra, ¿la ven? ¿La ven todos? ¿Cómo es un ombligo? Es así. Interesante, ¿no? O sea, casi algunas hasta son jeroglíficos. Por tanto, pero este ombligo, si yo dijera, ¿qué hay de interesante en el ombligo? Hay un 6 y un 9. Yo dije, el hombre es 6 por fuera, 5 por dentro, pero también 9 por dentro, porque se gesta en 9 meses. Entonces, el hombre que nace a través de 9 meses se convierte en el que tiene 6 miembros, pero el que tiene 6 miembros tiene que volver otra vez simbólicamente a darse vuelta para darse cuenta. Y al darse vuelta el 6 y el 9 tenemos el 69. Pero el 69 en el sentido lato de la palabra ya sabéis lo que es, pero el 69 es el ombligo. ¿Y el ombligo qué es? El centro del cuerpo, el centro geográfico del cuerpo y también la marca que une a las generaciones. Entonces la Cábala aspira a llegar a ese centro, pero también a los nexos generacionales, no desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista espiritual. ¿Me siguen hasta ahí? León, estás pálido. Otro día. Es que es muy interesante. Es como... Lo más terrible y lo más impresionante es que por poco que uno entiende, lo poco que entiende es increíble, oye, pero sí, claro, nosotros también tenemos en Occidente algo que está hablando un lenguaje que es lo que dice, no sé, las sílabas, los mantras de los chakras en la tradición extremo-oriental, los ideogramas chinos, es decir, un lenguaje que no es el lenguaje común, pero que refuerza el lenguaje común. ¿Esto tiene alguna relación con el chino? Digamos que la tradición china, yo no sé si lo dije aquí el otro día, me parece que lo dije en Madrid, dando una clase en Madrid, tengo un grupo de estudio hace años. El I Ching tiene 64 hexagramas, la Cábala tiene 32 senderos. Por lo tanto, nos faltan 32 para ser como el I Ching. ¿Por qué? Porque todo el pensamiento judío-cristiano es más temporal que espacial. Y los 32 que nos faltan es lo que tienen los ideogramas, que es una reflexión sobre el espacio. Todas las lenguas alfabéticas son más temporales que espaciales, se abstraen del espacio, pero no hay ningún ideograma que no tenga una referencia al espacio. Te doy una idea, por ejemplo. En chino, melancolía se dice men. Y se escribe así: dos puertas y un corazón encerrado en el centro. Pero un melancólico es un corazón encerrado. Qué bonito. Es muy poético además, ¿no? Natalia, ahora, tú cuando lees men ya sabes que es melancolía, pero cada chino sabe que estas son puertas y este es el corazón, por lo tanto
no tiene más que salir del corazón para afuera de la puerta para... Pero nosotros no tenemos esta dimensión visual, y por lo tanto nos faltarían los 32 que corresponden al espacio. ¿Está bien? Lo que no es ni más ni menos incompleto. Por ejemplo, el número clave en los calendarios mayas y los calendarios aztecas es el 20, el 50, o sea, tienen otros cómputos. También esos cómputos propenden y tienden a una armonía específica. Pero nosotros tenemos en la tradición judeocristiana una numerología basada en el centenario, que va desde el séptimo día de la semana a la séptima morada de Santa Teresa. Imagínate, que es un derivado directo de todo eso. Por lo tanto, tenemos nuestra propia numerología. Pero bueno, es una buena respuesta, ¿no? Porque yo he pensado en ello también, muchas veces. Sin embargo, hay muchísimas conexiones. ¿Tú conoces bien el I Ching? ¿Conoces más o menos? Bueno, ¿cuántas líneas tiene cada hexagrama? ¿Y dónde se produce el cambio? Se produce en la sexta. O sea, el 6 es un cambio y el 9, 6 y 9. Y ahí tienes otra vez el 6 y 9, del que hablaremos más tarde, que es importantísimo. Porque el misterio del 6 y el 9 en la Cábala es la diferencia entre el mundo fenoménico, el mundo de Maya, el mundo de la forma y el mundo infinito. O sea, en la inversión del 6 al 9 y del 9 al 6 se produce la iluminación, que es también el ombligo. Por ejemplo, los padres del desierto cristianos de los primeros siglos tenían una técnica de meditación que se llamaba onfaloscopia. Ónfalos, ombligoscopia, mirarse el ombligo. De ahí que mirarse el ombligo con el tiempo se volvió una cosa peyorativa, pero en realidad la técnica de meditación era así: se sentaban con las manos así, la espalda recta, la columna vertebral recta y la respiración alineada con la columna vertebral para entrar con un mantra que era Kyrie eleison, Señor ten piedad, o Jesus Christus, que se llama oración monológica de una o dos palabras. Entraban al corazón por el ombligo. ¿Por qué entraban al corazón por el ombligo? Porque ombligo en hebreo se dice tabor, como el lugar donde Jesús tuvo la transfiguración, el monte ombligo. ¿Y por qué entraban por el ombligo? Y por el ombligo era el punto de ligazón con las generaciones que nos precedieron. Entraban por la madre a el Padre, o sea, por la forma a la idea, con un propósito definitivo y único, que es que una vez que el mantra se acomodara a la respiración y la respiración por sí misma dijera eso, el Kyrie eleison y el Jesus Christus entraba en el corazón y hablaba por sí mismo. Después de meses y años de práctica, lo que se producía era una súbita iluminación de la noche, es decir, que las personas que estaban haciendo esta técnica de noche adquirían ojos de búho o de animal que ve de noche, veían de noche, pero quien ve de noche ve la oscuridad. Así se narra en El Peregrino Ruso, que es el gran texto, si no lo habéis leído os lo recomiendo, es una de las obras de espiritualidad más extraordinarias de la humanidad. Es un libro anónimo del siglo XIX que es la modernización y la actualización de estas técnicas de filocalia en las grandes llanuras y bosques rusos del siglo XIX. Se llama El Peregrino Ruso, es una joya. Y ahí vemos que en el momento en que se produce la iluminación, el peregrino tiene la sensación en el bosque de que se ha hecho de día. Y a partir de ahí se convierte en médico, o sea, cura almas y cuerpos viendo por transparencia lo que son las personas. ¿Cómo ha llegado a ese desarrollo? A través de la repetición del mantra y de la meditación onfaloscópica, de entrar por el ombligo al corazón. Bueno, algún día me gustaría hacer un seminario sobre la filocalia y sobre los padres del desierto. Si queréis, si hay quórum, es interesantísimo porque el cristianismo tuvo entre el siglo III y el siglo VI maestros y maestras cuyos nombres se conservan absolutamente extraordinarios, que equivalen al sufismo, a la cábala, al mundo, digamos, de la sabiduría clásica de la India, en muchos sentidos. Vivían en esa zona que se llama la Tebaida, entre el Sinaí y el delta del Nilo, básicamente. Muchos años, 400 años, 500 años. Y ese cristianismo fue lentamente olvidado o suprimido
cuando en el siglo V, en el 400 y pico, hubo un conflicto entre dos corrientes del cristianismo, que son la heterodoxa o la corriente gnóstica o la corriente de los evangelios gnósticos, por decirlo de alguna manera, y los ortodoxos. Y ganaron los ortodoxos, que eran machistas, centralistas. La versión occidental de la ortodoxia es la Iglesia Católica. ¿Me siguen? Pero cuando recorremos esos siglos nos vemos que hay toda una filosofía, un pensamiento, unas técnicas de meditación que por otro lado tienen mucho que ver con la cábala y con el árbol de la vida de la cábala. No, los manuscritos de Qumran básicamente son textos del Antiguo Testamento y de esa secta que vivió ahí que se llamaba los esenios. Esenio significa, viene del arameo asaya, que significa médico. Por eso se dice que Jesús estuvo con los esenios, porque curaba, ¿no? Y los esenios escribieron 3 o 4 obras, el Manual de Disciplina, el Rollo de Damasco, etcétera, etcétera, con sus propias ideas, bastante apocalípticas, por cierto, pero que actúan como puente entre el naciente cristianismo y la tradición del Antiguo Testamento. Pero no aclaran cosas sobre los evangelios porque no se encontró nada relativo a los evangelios. Esto se encontró en 1948, pero antes, 3 años antes, en 1945 se encontraron los documentos de la biblioteca Nag Hammadi en Egipto, que son los evangelios gnósticos. Que eso sí revela lo que se llama el otro cristianismo, revela esa otra corriente en la cual las mujeres ejercían de obispas, daban la Eucaristía, o sea, un cristianismo completamente liberal, diferente y esotérico, cuyo eje central hasta el día de hoy existe y se puede leer, se llama el Evangelio de Tomás. Un evangelio maravilloso de pocas páginas que se conserva en copto, que podéis conseguir. Hay aquí alguna librería de la iglesia, la librería de San Pablo. No, aquí es Don Bosco. Y ahí pides el Evangelio de Tomás y te vas a quedar absolutamente alucinado de las cosas que aparecen ahí, que son complementarias de los evangelios, pero mucho más esotéricas y de una gran modernidad. El hombre se hará mujer, la mujer se hará hombre, cosas muy extrañas que la iglesia estuvo tratando de frenar y de tapar. Pero hoy las publica la iglesia, pero no las incorpora como sagradas, ¿no? Porque está sujeta al canon. En realidad el gran problema de la iglesia fue después de esa guerra que hubo entre heterodoxos y cristianos gnósticos en el siglo V, con persecuciones y todo, es que la iglesia optó por una interpretación literal de las escrituras. Lo que hoy sería, por ejemplo, los testigos de Jehová, que son también literalistas. No hay nada literal, todo es simbólico, todo tiene muchos niveles. Además, si hay posibilidad de matizar, pues yo tengo la libertad de no opinar como tú, pero no destruir lo que estoy observando, pero tengo otro punto de vista. En cambio, si se es literal, que fue lo que pasó en el polo contrarreformista que vivió España en la lucha con la reforma, que era mucho más interpretativa y libre, pues España se quedó. A partir de la reforma se quedó, y los países protestantes en un sentido despegaron, porque había libre examen de conciencia. ¿Explico? Lo que no quiere decir que no se encontraran con otras dificultades, pero la iglesia quedó paralizada por la obsesión de la literalidad. Por eso te dicen, es un misterio, eso no se puede explicar. Sí, sí. Perdona. Quiero decir, si dentro del cristianismo oriental, la interpretación de las escrituras... Absolutamente. Yo te estoy hablando, los padres del desierto, la Filocalia pertenece al cristianismo ortodoxo griego. Existe, claro. Mucho más. Por ejemplo, las cruces de procesión de la tradición greco-ortodoxa y rusa son cruces que de un lado tienen la crucifixión y del otro la resurrección. No hay ninguna cruz occidental que tenga de un lado la crucifixión y de otro lado la resurrección. Y el misterio de la resurrección está relacionado con el monte Tabor, con la transfiguración de Jesús, con toda una corriente mística que todavía existe en el mundo ruso y en el mundo cristiano, que nosotros no hemos, que tenemos en los místicos, en San Juan, en Santa Teresa, tenemos atisbos de esa corriente, pero muy minoritaria y además de no acceso fácil, ¿no? O sea, tú piensas, por ejemplo, en la India, tú sabes que hay secretos en el yoga, en el tal, pero hay maestros que los enseñan, y además a nadie le prohíbe que los vaya a buscar.
Pero tú en la tradición cristiana te maltrataron a Teresa, maltrataron a Juan cuando se metía, o sea, cuando Juan decía que él llegaba a un grado de luminiscencia o de algo, escucha, en el dibujo del Monte Carmelo, que es una maravilla, hológrafo hecho por él mismo, hay un punto en la montaña que dice, aquí ya no hay camino, porque el justo para sí mismo es el camino. Si la Iglesia hubiera pescado eso en su época, porque todos los papeles y la obra de San Juan de la Cruz permaneció 70 años dentro de los muros de los conventos del Carmelo sin salir fuera. Y por lo tanto la Inquisición, una vez que murió, no tenía jurisdicción sobre eso y no se pudo apropiar, a más de que probablemente los carmelitas lo ocultaron. Un tío que en el siglo XVI dice, aquí en este punto, por el que yo he pasado, obviamente, no hay más camino, porque el justo para sí mismo es el camino, lo hubieran decapitado. Nadie podía decir eso. Eso es el Vedanta Advaita. ¿Me explico? O sea, lo que quiero decir es que nosotros tenemos en nuestra tradición también estos descubrimientos, estas verdades, para las cuales la Cábala es un camino de acceso. Es un camino que va levantando lajas y va descorriendo velos hasta que produce esta especie de estupor, que uno dice, caray, pero cosa, ¿no? Vamos a seguir, por favor. La letra iota es el punto, el padre, el origen. La letra K o J es la palma de la mano, el cáliz o vaso. Es muy interesante porque el primer vaso que inventó los seres humanos es la mano. O sea, el vaso es una mano ya fija en una posición determinada, ¿no? Entonces esta letra es la letra K o J, que equivale a nuestra J, de aquí no está dibujado, pero donde dice K, en transcripción latina, ponéis también J, por favor, J. Es K o J, o J. Luego la lamen que yo señalé antes, el vuelo, el movimiento, ¿lo ven? La mem, que se escribe de dos maneras, se escribe como un cuadrado en las palabras al final, por ejemplo, Adam, o se escribe ligeramente abierta con esa especie de sombrerito al comienzo de palabra. No tenemos todavía ningún modelo para que os muestre. Luego tenemos la nun, la percepción, la samaj, el secreto, la ain, el ojo, la pe, la boca, la tzade, el eje, la justicia. Interesante que la justicia tenga que ver con el eje, porque en la balanza, el eje de la balanza es lo que determina la justicia, La pe, la boca, la tzade, la justicia, el eje, la kuf, la nuca, la tradición, la cábala, la reish, el principio, la cabeza, la shin, lo manifiesto, el fuego, la tau, la materia. Entonces fíjense, la primera letra es el infinito, la última letra la materia. La M, la T, se pone la acción, ¿qué más? Después le pone el, la acción, déjame pensar. La procedencia, el origen, la procedencia. El origen. El secreto. El origen es también como 10 puntos, el padre del... Exacto. Pero, por ejemplo, la palabra min, que significa origen, tiene las dos letras. Tiene la men, que indica procedencia, por ejemplo. Es origen, ¿no? Pero tú tienes la men, que es procedencia, la iota, el punto, que es origen, y la nun, que es percepción. O sea, el origen es por donde comienza todo, donde tú comienzas a percibir. O sea, que de pronto una lectura es la lectura de la palabra, otra lectura es la lectura de los números, otra lectura es lo que simboliza cada letra, y todo eso es convergente. ¿Está bien? El eje y la justicia. La tzade, ¿qué número? ¿Cómo es que se llama esta niña? Paulina, ¿no? Paula, si me entiende quiere decir que me podrían entender en Portugal. ¿Tú crees que me entenderían en Portugal? No, porque yo he dado clases en Brasil, pero claro, el portugués de Brasil es diferente, ¿no? Ahí es un poquito más fácil.
Bueno, hasta aquí estamos bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, sí. El fuego, la energía, la manifestación, el fuego. También para muchos el Espíritu Santo en la tradición cristiana. No hay C. Aquí. Sí, La PH. sí, K. Pero no os fiéis demasiado de las transcripciones. Las transcripciones están ahí simplemente para que nos hagamos una idea, ¿no? Lo importante es que, por ejemplo, una de las técnicas de meditación más sencilla, y que si ustedes quisieran ver ya cómo opera y qué efecto tiene esto, qué efecto tiene en mi vida cotidiana, habría que dibujar las letras, que yo recomiendo hacerlo en una estela, o en un papel, en una cinta vertical, o en seda, y leerlas y aprenderse de memoria, porque realmente las letras son como la escala bien temperada, que va de la más sutil, la que vale 1 a la que vale 400, que es la tabla, materia o la cruz. Por tanto, leerlas al revés, de abajo arriba y de arriba abajo, simplemente pronunciando los nombres, es absolutamente uno de los trabajos que hacen acá. Y eso es algo que yo recomiendo hacer. Si alguien quiere estudiar Kabbalah, que dibuje las letras en un papel blanco o con letras blancas en un papel negro y lo tenga colgado, las vaya leyendo, porque tienen una energía las letras, ¿no? Y esa energía que tiene es una energía que va de lo desencarnado a lo encarnado, y al revés, de lo encarnado a lo desencarnado, de la materia al espíritu. ¿Te encuentras bien? ¿Sí? La cabeza y el pacto de fuego. Desde la primera palabra de la Biblia hebrea, la Cábala o tradición oral sostiene que el Creador estableció con el ser humano un pacto de fuego, una alianza intra y extracelular cuya evidencia se hace gradual y manifiesta en la misma medida en que nos tornamos en un momento u otro de nuestras vidas discípulos de la luz. En efecto, en el principio, o Bereshit, vamos a detenernos un poco aquí, Bereshit es la primera palabra de la Biblia, se traduce por en el principio. Pero observen que lo que ya estamos viendo aquí es lo que le pasará a Moisés en el desierto. ¿Qué le pasará? Se encontrará con la zarza ardiente. Pero lo que le pasó a Moisés con la zarza ardiente le pasará a los discípulos en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles en Pentecostés, que están todos reunidos y bajan la lengua del Espíritu Santo. ¿Lo ven? Por lo tanto, todo está encadenado y sigue una secuencia que ya estaba en los orígenes, de la misma manera que la gasolina estaba en el petróleo, y en el petróleo están la sangre de los animales, esos dinosaurios que ya no existen, ¿no? En las raíces ya hay prefiguradas las formas de desarrollo ulterior. De tal manera que cuando yo puedo recorrer hacia adelante y hacia atrás, voy enhebrando a través de las letras y de los números este hilo sutil que liga todo y que vuelve coherente la realidad. Dime. Nesta língua não se escrevem vocais. No. Momentito. No se escriben las vocales, pero las vocales son las cuatro letras del nombre de Dios. Originalmente se empiezan a escribir, se empiezan a registrar más o menos en el año 650, 700, por influencia musulmana, porque los musulmanes en el Corán sí empiezan a anotar las vocales. Entonces los maestros hebreos anotan las vocales, que son 7 u 8, y que se escriben debajo de las letras. Pero observad, ya hemos visto el tetragrama, tetragrama, tetra, que es la mejor manera de nombrarlo, tetragrama, tetra 4, grama letras, el nombre de 4 letras. Pero, ¿qué son esas 4 letras? ¿O cómo suenan esas 4 letras? La iota suena I. Esta primera suena A. Esta, hemos visto que suena O, U. O, U. Y esta segunda suena E también. Por lo tanto, ¿qué son en realidad las letras del nombre divino? Son A, E, I, O, U. Dios es las vocales. Absolutamente. Y sobre todo lo abierto. Ay, o no, lo abierto. El hombre es la consonante de Dios.
bonito, ¿no? ¿Eh? Hay que salir. Bueno. Absolutamente. Mejor dicho, hay que cantar. Por eso los salmos, por eso... Pero te das cuenta qué distinto es esto, de decir, Yahvé, el terrible, ¿no? El Dios viejo, no tiene nada que ver. Esto es un código que en realidad es como un espejo. Si tú ves odio, hay odio. Si ves maravilla, de maravilla. ¿Te das cuenta de lo que significa cuando te arriesgas? Claro, por eso está en el artículo mío lo gracioso y la gracia. Lo que hoy estamos viendo es la gracia. Lo que vimos ayer era lo gracioso. Hoy eu tenho som E, tetragrama, iod, E. Claro, yod, porque el sonido semítico es yod, hey, wow o vav, hey. Pero también suena E o A, E-A, estas dos letras suenan E. Entonces, normalmente, cuando hacemos esto, tenemos ni más ni menos que el simbolismo de la cruz. Porque en el simbolismo de la cruz en realidad tenemos todo el misterio vocálico, ¿no? También. Bueno. ¿Cómo se puede ser tan ignorante y tan sabio al mismo tiempo, ¿no? Quiero decir, cuando yo miro así, os veo sonreír y sonrío yo, es lo mismo que me pasa a mí. Si yo lo estoy viendo hace más de 30 años, y te digo, caray. Y no entendí nada, empecé a estudiar a los 26 años, 26, 27 años, no entendí nada hasta 3 años y medio después de empezar a estudiar. Cuando ya podía leer, yo ya había estudiado griego, puedo leer los evangelios en griego, podía leer la Biblia en hebreo, pero no entendía nada. Y un día iba yo cruzando un parque en Jerusalén y me cayó el rayo, el mazazo de la comprensión. ¡Pah! Un golpe así, me caí de rodillas temblando porque hice un descubrimiento para mí capital. Y es que, observen, la primera letra que estamos viendo es la Aleph. La última letra que estamos viendo es la Tau. Esto se convierte en el Apocalipsis